Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, como por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Aprendices, un lugar donde hablamos de universidades, de conocimiento y sobre todo de aprender, de aprendizajes. Recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros podcasts en nuestra web de Espacios de Educación Superior, en la plataforma de audios de iVoox y en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Manuela Carmena, una mujer a la que casi no hace falta presentar, por eso solamente tres apuntes pequeños. Ella es abogada laboralista, magistrada, jueza emérita y política española, fue alcaldesa de Madrid entre los años 2015 y 2019 y con anterioridad a su entrada en la política municipal había ejercido también de vocal en el Consejo General de Poder Judicial entre 1996 y 2001. Muchas gracias, Manuela, por estar con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Pues Manuela, mira, siempre empezamos con todos nuestros invitados hablando un poco por su juventud, por su paso por la universidad y de por qué eligió estudiar lo que estudió. Bueno, la verdad es que fíjate que yo pienso que quizá cuando eres una niña de eso de 14, 15 años, ¿no? Y te dicen que vas a estudiar y tal, no sé, no piensas tanto realmente en lo que te gusta, ¿no? Porque yo luego pensando, no sé, me gustaban tantas cosas cuando era pequeña, pero bueno, en última instancia a mí me gustaba escribir, quería ser escritora, había mandado algunos artículos en concursos, eso me habían dado un premio y luego pues me gustaba muchísimo la filosofía, me encantaba discutir de filosofía y tal. Dije, pues nada, pues filosofía y a lo mejor periodismo, que decían que era una carrera muy buena para aprender a escribir bien y tal. Y mi padre, que era una persona llena de sentido común y muy razonable, dijo, hombre, esas carreras son difíciles luego para ganarse la vida, ¿no? Mejoras derecho. Derecho es una carrera más útil y luego más adelante pues tú haces lo que te guste, te matriculas también en filosofía y tal. Y hice eso porque mi padre era muy, muy convincente y bueno, me pareció curioso, yo no tenía ni idea lo que era el derecho, nadie en mi mundo ni sabía lo que era un juicio, en fin, no tenía ni idea, ¿no? Y mi sorpresa fue que cuando llegué a la Facultad de Derecho, pues me di cuenta que el derecho era algo importantísimo para cambiar el mundo, que era una de las cosas que desde hacía mucho tiempo, pues entre mis amigas en el colegio, pues le dábamos vueltas a por qué había tanta desigualdad, por qué había pobres y por qué había tanta injusticia, por qué no había libertad, no sé. Y de pronto vi en derecho esa enorme posibilidad de modificar la ley, de modificar las estructuras, en fin, ahí. Pero bueno, además de esas conversaciones con sus amigas sobre la injusticia y las libertades, eso se producía en unos momentos especialmente duros. Estamos hablando de los años 60, de franquismo más duro, y usted ya en la época universitaria empieza con las actividades estudiantiles. ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Qué aprendió de aquella lucha en la universidad? Pues mira, aprendí muchísimo, aprendí absolutamente muchísimo, porque la verdad es que eran minorías, por supuesto, las que había en la universidad, pero había unas minorías muy interesantes, ¿no? Y aunque parezca mentira, yo entré en contacto con estudiantes de la sección femenina del SEU, que era naturalmente el sindicato oficial, pero que eran chicas abiertas y llenas de vitalidad y que nos animaban mucho a las estudiantes de primero a que participáramos en todo, aunque estuviéramos en los movimientos estudiantiles, nos presentáramos a las elecciones, ¿no? Entonces, pues pronto pues aprendí a ese mundo asociativo maravilloso que se puede dar en las universidades, ¿no? Pues entrando en hacer actividades de todo tipo y desde aulas de poesía hasta asambleas, reuniones, aprendí muchísimo, aprendí a escuchar, aprendí a proponer, aprendí a hablar, actividades que no estaban dentro de las asignaturas de la carrera de Derecho, pero que desde luego fueron decisivas para mi formación personal. Bueno, esta actividad estudiantil democrática incluso hace que no pueda acabar la carrera en Madrid, tiene que irse a Valencia. De aquellos años, y mirándolo ya todo un poquito así a toro pasado, ¿cómo considera que era la universidad? ¿Se aprendió cosas útiles o todo este incluso aprendizaje de las leyes estaba todo muy asfixiado por lo que era en sí mismo la propia dictadura franquista?
Hombre, estaba asfixiado, pero aún así pues aprendías, claro. Te quiero decir, tenías conocimiento, te dabas cuenta, bueno, de lo que había sido, por supuesto, el derecho romano, ¿no? De lo que significaba el derecho histórico, ¿no? Aprendías las teorías del derecho político que nos explicaban allí y pronto empezabas a tener una capacidad de discernir, de distinguir, ¿no? Tuve la suerte, aunque solamente 2 meses, porque ya fue cuando nos mandaron a Valencia, de tener a Ruiz Jiménez, ¿no? Y entonces empezabas a oír hablar de las democracias, de lo que significaba, no sé, no solamente aprendíamos nosotros formando ese gran movimiento estudiantil que fue determinante, sino que también aprendíamos de lo que los profesores nos decían, ¿no? Sin perjuicio de que cuestionábamos el tipo de universidad que teníamos, que era tan limitada, ¿no? Que no estaba abierta al mundo, que era tan sectaria en muchas cosas, ¿no? Pero esa contrariedad, pues, o mejor dicho, esa contradicción nos fue bien, nos hizo como ver lo que teníamos que cambiar y ver todo lo que había detrás de lo que teníamos, ¿no? Ver la posibilidad de ser, pues eso, una universidad europea cuando no lo éramos, de entender lo ridículo que era plantear pues el fascismo en aquellos momentos, no sé, fue apasionante. Y de todos aquellos años, tanto en la Universidad de Madrid como la breve etapa de Valencia, ¿hay algún profesor que le marcara más? ¿Algún profesor con el que pudiéramos decir que tuvo una relación especial de, maestro-discípulo? Pues yo creo que no, que ninguno, la verdad. En eso, la masificación de la universidad, no sé, ninguno. Bueno, teníamos un profesor de prácticas que era muy simpático y con el que me acuerdo que algún día me invitó a cenar o a desayunar, no sé, y que era, sí, un hombre muy, muy divertido y muy curioso. Pero no, habitualmente yo no tuve ninguna relación de verdadero magisterio con ningún profesor, ¿no? El magisterio fue muchísimo más entre nosotros, ¿no? Y bueno, y luego ya, al terminar, ¿la política y la defensa de los obreros le lleva al derecho laboral o es su vocación por el derecho laboral el que le lleva a intensificar su actividad política? No, a mí la verdad es que el derecho laboral no me había llamado la atención nada en la carrera, ¿no? No sé, no me había sugerido nada. Lo que me había gustado mucho, el pensar en la posibilidad de irme a vivir a un pueblo, de hacerme secretario de ayuntamiento. Entonces me gustaba eso del derecho rural. Había empezado a comprarme algún libro sobre porque me apetecía eso de pensar en cómo en un pueblo puedes hacer una estructura jurídica. Me gustaba eso, ¿no? Pero la verdad es que en aquel momento el Partido Comunista en el que yo formaba parte, pues tenía muy claro lo que fue una creación extraordinaria, que a veces hay que reflexionar sobre ella, lo que fueron las comisiones obreras, que en el fondo fue un movimiento, diríamos, hoy sin partido, entre comillas, en el que lo único que se buscaba era mejorar las condiciones de los trabajadores, y Comisiones Obreras fue creciendo como la espuma, y Comisiones Obreras necesitaba abogados distintos que Ujú. estuvieran dispuestos a hacer lo posible para favorecer el que todos los obreros pudieran conseguir los derechos que en ese momento estaban reconocidos en el papel, pero no en la realidad, ¿no? Entonces nos propusieron entrar como abogados laboralistas y no lo dudamos, y entramos como abogados laboralistas con la idea de apoyar al movimiento de comisiones obreras, y de una manera indirecta fuimos capaces de crear esa nueva unidad, que era algo que fue una creación muy propia, muy nuestra, muy de los jóvenes que entramos en aquel momento, que fueron los despachos laboralistas. Defender derechos laborales, bueno, por no hablar ya de derechos humanos o de derechos políticos en aquellos años de dictadura, además en tribunales politizados por el Estado franquista, era obviamente difícil. ¿Cómo conseguían luchar legalmente con una legislación y una estructura judicial que estaba todo en contra? Pues mira, la verdad es que cuando una realidad la vives diariamente, te das cuenta hasta qué punto lo personal juega un papel importantísimo, muchas veces por encima de las estructuras puramente institucionales, políticas, por muy autoritarias que sean, ¿no? Nosotros acudíamos a la magistratura de trabajo. Ahí había magistrados, unos con unas ideas, otros con otras, pero en líneas generales eran magistrados que eran conscientes de que tenían que dar el reconocimiento a una legislación que estaba allí, y cada vez yo creo que poquito a poco se sentían más cómodos de ir ejerciendo esa independencia judicial, que en aquel momento era difícil, pero que se iba abriendo, ¿no? Y tengo que decirte que nosotros en las magistraturas de trabajo, que es como se llamaban los tribunales que entonces se encargaban de resolver los conflictos laborales, teníamos en general muy buena acogida.
Es decir, los magistrados nos estimaban, les parecía que éramos muy trabajadores, que estudiábamos muy bien los asuntos, que defendíamos bien a los obreros, y aunque a veces pues se veían obligados a pararnos los pies en nuestros discursos o a tener que rechazar nuestras pretensiones cuando planteábamos legalidades de huelga que chocaban de una manera frontal con las estructuras jurídicas políticas de entonces, pues unos y otros yo creo que éramos conscientes de que íbamos por una escalera de cada vez íbamos avanzando, ¿no? Íbamos avanzando, para nosotros era una labor extraordinariamente gratificante porque era hacer posible realidad lo que nunca se pensó que quisieras que fuera realidad, ¿no? Y dar un entusiasmo grande a los trabajadores para ver cómo se podían conseguir esos derechos que ellos tenían, ¿no? Y todo eso lo hacíamos pues en un estilo de trabajo distinto, con unos despachos que no se parecían a los tradicionales, con unas condiciones económicas que podían utilizar todos los trabajadores, ¿no? Y a su vez pues con una, digamos, creatividad muy personal nuestra, porque éramos equipos en los que coincidía el trabajo con digamos, la vida personal. Y bueno, no sé, fue una época muy, muy, muy apasionante, la verdad. Y luego llegamos, bueno, muere Franco, llega la transición, una transición que quizá tenemos muy idealizada, pero que fue una transición dura donde hubo hechos trágicos, sangrientos, y usted pues tuvo que vivir el asesinato de sus compañeros del despacho de la calle Atocha en uno quizá de los momentos más claves de la transición y más importantes. ¿Se puede aprender algo de un hecho tan trágico y tan malvado a la vez? Claro, sí, se puede aprender el que sabes que vas a quedar vacunada para siempre contra la violencia, ¿no? Que te das cuenta de la brutalidad que significa que un ser humano prive de la vida a otro, ¿no? Y a partir de entonces es como una especie de marca de hierro en tu alma que va a hacer imposible que justifiques jamás, jamás ningún tipo de violencia, ¿no? Y a su vez aprendes el que has tenido la enorme suerte de que a ti no te ha tocado y que te has convertido como en un emisario inevitable de que tienes que vivir también por lo que ellos no pudieron vivir. Entiendo además lo profunda y personalmente que le afectó y además incluso está hablando de ese momento de suerte que le salvó la vida, pero incluso desde un punto de vista político, aquel entierro multitudinario por las calles de Madrid fue una demostración de entereza y de disciplina del Partido Comunista y fue uno de los hitos políticos en esta transición. ¿Cómo lo analiza ahora, 40 años después? Pues mira, yo siempre digo que no fue determinante el asesinato. El asesinato nunca puede ser determinante de un elemento progresista. Lo que pasa es que lo que fue determinante es la vida de tantas personas, de muchísimas personas que durante la dictadura trabajaron para que la dictadura fuera corroyéndose, fuera hundiéndose, fuera, digamos, como un algo que se iba llenando de huecos y que al final caía. No se puede explicar lo que significó aquel entierro si no se sabe que durante muchos años antes hubo muchísimas personas y también muchos abogados laboralistas, muchos profesionales de todo tipo, enseñantes, arquitectos, médicos, obreros, que estábamos trabajando para que la dictadura acabara, ¿no? Entonces, no es el hecho determinante ni el asesinato ni el entierro. El hecho determinante es una labor callada, pero muy inteligente, muy bien enfocada para conseguir que hubiera una reconciliación nacional y pudiéramos empezar a pensar otra vez en la democracia. Desde que el Partido Comunista lanzó la idea de la reconciliación nacional, yo creo que comenzó un trabajo extraordinario y es muy interesante pensar en ello y pensar que al fin y al cabo la transición fue el fruto de tantos años. Y llega la democracia y después de esta enorme intensidad política, decide pasar a la carrera judicial. ¿Qué le lleva a cambiar este rumbo en su vida? Pues mira, yo estaba en mi trabajo y dije, bueno, llevo todo un montón de tiempo pidiendo que se haga justicia, creo que ahora me toca hacerla a mí, ¿no? Y entonces dije, a ver, ¿qué hay que hacer para hacerse juez? Yo no tenía mucho conocimiento, no sabía, y fui a hablar con un magistrado amigo y le digo, ¿qué tengo que hacer para hacerme juez? Dijo, pues mira, te tienes que estudiar 500 temas y aprobarlos, sacar la oposición y ya está. Y me puse a ello, pues me estudié los 500 temas y saqué la oposición, ¿no? Entonces, ahí en este programa, además vuestro, me parece muy interesante insistir en ese aprendimiento, en esa función de aprender constantemente que tenemos que tener en la vida, ¿no? Yo una de las cosas que más me desespera es que la gente no sea consciente de que constantemente tienes que estar aprendiendo y cambiando, ¿no? Yo en aquel momento
no tenía deseos de seguir trabajando de abogado, quería cambiar, ¿no? Y bueno, pues oye, pues ¿qué hay que hacer? Pues estudia, se estudia y saqué las oposiciones y me hice jueza y luego magistrada. Y bueno, y su primer destino parece casi un destierro político unamuniano, ¿no? Porque es Santa Cruz de la Palma, en la preciosa y pequeña isla de La Palma, pero es un destino con un entorno muy, muy pequeño. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? El cambio de la actividad de una gran ciudad con una intensa actividad política a esa pequeña localidad. Pues la verdad es que me gustaba, lo pedí porque por mi número podía haberme quedado en la península, pero me apetecía mucho. Ya digo que cuando era jovencilla pensé que me gustaría vivir en un pueblo, ¿no? Y siempre he tenido un poquito de nostalgia de poder tener, pues no sé, una pequeña granja y vivir en el campo y tener mis cultivos y mis gallinas y todas esas cosas. Y la isla de La Palma, pues cuando salió ese destino me pareció muy, bueno, que podía acoplarse a eso. Y la verdad es que empecé a plantar mis lechugas y mis cosas con poco éxito, la verdad. Pero bueno, me entusiasmó. La isla de La Palma es una preciosidad y es una dimensión, además, muy adecuada para un primer destino porque tienes un poco de todo, puedes aprender un poco de todo y además tienes la suerte inmensa de conocer muchas cosas que no sabía. Yo me empapé de la historia de las Islas Canarias, me empapé de esos paisajes, hice amistades muy intensas y a su vez pues planteé también grandes reformas. En aquel momento cuando yo llegué a la isla de La Palma había toda una serie de cosas en los juzgados que eran inaceptables, se cobraba a la gente por cosas que no se debía cobrar, no se llevaba a cabo el servicio público como se debía llevar y bueno, pues todo aquello se acabó y también fue muy, muy satisfactorio para mí. O sea, que en ese primer destino ya detectó quizá uno de las luchas que ha tenido permanentemente a lo largo de toda su trayectoria como juez y magistrado, que es la lucha contra la corrupción judicial. ¿Ya la Sí. detectó en aquel primer destino? Sí, era bastante evidente porque yo siempre me ha gustado mucho tener el despacho abierto y recibir a todo el mundo, ¿no? Y empezó a venir la gente y contármelo. Mire, yo he tenido que pagar tanto y no sé, me parece mucho, pero bueno, si con eso consigo que me lo hagan y tal. Y yo les decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que ha tenido usted que pagar? Si aquí no hay que pagar nada, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a tirar del hilo y salió el ovillo. Y también fue de las primeras juezas, porque ¿cómo eran aquellos tiempos? ¿Cómo era la integración, la mujer en el puesto de juez o magistrado? Y sobre todo que alguien fuera a luchar contra la corrupción siendo una mujer. ¿Cómo era ese entorno? Bueno, era un poco sorprendente hasta entonces, siempre la jueza era la mujer del juez, ¿no? Ahí cuando decían la jueza se pensaba que era la mujer del juez, entonces la jueza, pues resultaba, sí, un poco sorprendente, pero no sé, tuvo una repercusión muy positiva porque cuando yo iba a hacer la compra, allí el mercado llaman La Recoba, cuando iba a hacer la compra pues me encantaba, había algunas personas de allí, algunas vendedoras o clientas que estaban también comprando, que me decían, una mujer tenía que ser, una mujer es la que ha venido aquí a arreglar esto, que no podía ser y tal. Y no sé, creo que era muy positivo y muy bonito. A lo largo de estos años, ¿usted cree que hemos avanzado en la igualdad en la carrera judicial entre con la llegada de las mujeres a puestos de juezas y magistradas? ¿O todavía queda camino por recorrer? Hemos avanzado muchísimo, lo que pasa es que yo creo que queda la parte que es, yo creo que es más compleja y es el conseguir que las instituciones y sobre todo las instituciones autoritarias se impregnen de la nueva cultura digamos, del poder de la mujer, ¿no? Es decir, el autoritarismo es muy masculino y yo creo que cada día es más evidente que la sociedad necesita otro tipo de justicia, ¿no? Hay un filósofo muy interesante belga que habla de que hoy día más que el dios Zeus, el dios de ordeno y mando, pues está Hermes, el dios de la negociación, del comercio, digamos, de la transversalidad, ¿no? Y yo creo que el modelo de la autoridad femenina se tiene que encontrar más adecuada en un modelo no autoritario, sino un modelo transversal, en el modelo de, digamos, de comunicación general, de comunicación de entendimiento, ¿no? Y yo creo que ahí es muy interesante y yo creo que se va viendo, ¿no? Pero lo judicial es todavía muy autoritario, muy burocrático.
Y yo creo que necesita unas grandes dosis de cultura femenina, de cultura feminista contra, digamos, el autoritarismo y a favor más de la transversalidad social. Usted fue la primera jueza decana de Madrid, también fue miembro, como comentábamos antes, del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que el porcentaje de mujeres es cada vez más alto, pero sin embargo, ¿cree que en los órganos más importantes se consigue esa paridad, en los principales órganos judiciales? Hombre, está costando esa paridad. Y muchas veces cuesta, entre otras cosas, por esas diversas maneras de concebir la autoridad, ¿no? Y el poder, ¿no? Yo creo que en la medida en la que el poder sea masculino, sea menos masculino, el poder sea un poder, como decía antes, muchísimo más de concertación y menos agresivo como es, pues las mujeres se sentirán más interesadas. Yo creo que hay muchas mujeres ahora que se sienten poco interesadas por un poder que no les interesa demasiado, ¿no? Porque es un poder que da pocas satisfacciones y no atrae a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que tanto que se habla del techo de cristal, muchas veces no es tanto la necesidad de promover a mujeres, sino que desde las mujeres y de las que tienen más posibilidades para conseguir los cambios en la sociedad, hacer cambios para que la alternativa del poder sea realmente sugestiva para muchas mujeres. Está muy extendida también la idea entre muchos ciudadanos de una justicia lenta, de muy lenta. Y es verdad que siempre escuchamos a los partidos que lo ponen como prioridad, pero cuando llegan al poder parece que la dotación de recursos y medios para eliminar esa lentitud desaparece. ¿Por qué cree que nadie acaba de activar la justicia con los medios y recursos que de verdad necesita? Pues es difícil entenderlo porque fundamentalmente la justicia lo que sigue es anclada en un modelo absolutamente antiguo. Es decir, tenemos los modelos más burocráticos que se pueda pensar, ¿no? Tenemos una concepción de la justicia absolutamente rutinizada y burocrática, ¿no? Que hace que todo sea larguísimo y complicadísimo. Es decir, por supuesto que pueden hacer falta nuevos medios, pero mucho más que nuevos medios hace falta concebir de otra manera la justicia, ¿no? Y eso es lo que es dramático, ¿no? Hay cosas que se dicen y casi no se pueden creer, ¿no? Es decir, la cantidad de documentación inútil que se utiliza en toda la justicia es una cosa aterradora, ¿no? La falta de comunicación, la falta de una conversación directa, la falta de llegar, digamos, a actitudes razonables de gestión, ¿no? Es tremendo, ¿no? Para mí muchísimo más importante que los medios es la concepción de la gestión de la justicia, ¿no? Fíjese usted, la gente no lo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, un magistrado cuando tiene que poner una sentencia, él tiene que manejar una documentación enorme, que da lo mismo que esté digitalizada o que no, pero es una documentación enorme en la que, por ejemplo, no hay ni un índice. Nunca hay índices, nunca se sabe qué hay. A lo mejor tienes 300 folios y no sabes lo que contienen esos 300 folios y hay que pasarlo uno a uno y lo puedes pasar uno a uno a mano o lo puedes ir dando al ordenador para que se te vaya pasando, ¿no? Pero es ridículo, no se puede. Hay cosas incomprensibles. Cuando llega un documento, a un procedimiento, se dicta una disposición, dice una bueno, cosas que son completamente incomprensibles. Yo creo que hay que tirar todo eso a la basura y decir, vamos a ver, ¿qué es la justicia? Vamos a replantear cuál es el objetivo de la justicia y cómo lo hacemos de una manera sencilla, simple, moderna y punto. Y luego ya vemos los medios. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, es que los magistrados tengan ellos mismos que hacer una labor que es puramente administrativa, ¿no? Y que realmente lo suyo es que tuvieran personas que les ayudaran a esa labor. Y no lo tienen ninguno, ¿no? Y claro, así pues es imposible. Sí, el otro día estaba comentando con un par de jueces y me hablaban de que todavía no han conseguido la compatibilidad digital entre todas las comunidades, que es algo que en pleno siglo XXI parece como el único parte del Estado en el que cuesta mucho esa digitalización y esa rapidez y esa eficacia, ¿no? Pero mira, yo creo que eso es así, pero también es así porque es que no sabemos ni lo que tenemos. ¿Tú crees que es posible que 300 folios, por ejemplo, vuelvo a decirte, no tengan un índice? Pero es increíble. Entonces los magistrados con mucho labor tienen que ir mirando uno a uno, no se les vaya a pasar, no vaya a haber aquí algo que no sé qué. Y eso lo hacen solo, pues no tienen ningún ayudante.
Es decir, Ujú. los funcionarios son los que mueven los papeles cara al exterior, pero cuando el magistrado o el juez se queda solo para dictar sentencia, no tiene nadie que le ayude, nadie que le prepare un esquema, nadie que le busque una documentación, no tiene nadie. Y es absurdo. Habría cantidad de gente joven que podría estar haciendo esa labor, digamos, absolutamente digamos, de apoyo a los magistrados, ¿no? Como hay en todas partes del mundo, cuando lees, vamos, cualquier cosa, una novela preciosa de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, que cuenta una chica que entra, claro, a ayudar a un juez, ¿no? A trabajar al trabajo del juez. Pues eso sería lo normal y eso sería, digamos, una partida económica pequeñísima y que daría una utilidad extraordinaria. Lo que no puede ser es que los jueces y magistrados es que hacen labores administrativas en el fondo. ¿Y qué lo impide? Porque si estamos viendo que en todos los países de alrededor, y además parece algo lógico, la figura no ya ni siquiera trabajando, un asistente, de un estudiante que ayuda y Eso es. colabora, ¿qué es lo que lo impide? Pues mira, lo impide yo creo el que durante mucho tiempo ha habido como una especie de dominio burocrático cerrado de los cuerpos judiciales y nadie se ha planteado a nivel político lo que para mí sería lo más importante, ¿no? Vamos a dejarnos de hacer leyes complicadas, darle vueltas y tal. Vamos a plantear exclusivamente y a título de prueba un proyecto de reducción de tiempos, ¿no? Fíjate que constantemente lo que la ley dice es reducir los plazos, pero eso no vale para nada porque los plazos no se cumplen. Entonces yo creo que lo que sería extraordinario es decir, bueno, Ministerio de Justicia, hagamos un plan. ¿En qué va a consistir este plan? En determinados juzgados vamos a reducir los tiempos, no los plazos, porque los plazos no se cumplen nunca. Entonces ver cómo se pueden reducir los plazos, pues con estas medidas sencillas, con tener un asistente, con tener una documentación razonable, con no tener que estar dictando documentos que son completamente innecesarios, ¿no? Fíjese, otra cosa importantísima es el tema de los registros, ¿no? No hay registros, hay un registro general, pero después no hay registros individuales. Entonces, cada papel que se presenta en un juzgado tiene que tener un acto por el que dice que ha entrado en el juzgado individual. Una locura, así no se puede. Entonces, en esto es de alguna forma explicable este miedo del ciudadano de a pie siempre a todo lo que es el mundo judicial y las lentitudes y a toda la burocracia que implica, aunque por otro lado también parece que hay una especie de exceso de saturación de uso o de demandas o de querellas que saturan lo que es la estructura y que no se canalizan bien. Bueno, pasan muchas cosas. Yo creo que por una parte, efectivamente, la gente se desespera un poco con la dilación de la justicia, se desespera porque no entiende cuáles son los procedimientos, digamos, razonables para ser escuchado y para que sean escuchados los demás, pero a su vez también la sociedad en sí misma está pasando momentos en los que tiene una actitud de tensión, yo diría, institucionalmente innecesaria y se vuelca a conseguir una solución en los juzgados, ¿no? No es posible, no puede ser que haya, sobre todo la instrumentalización de la política que estamos viviendo a través de los juzgados. No sé, no tiene sentido. Por supuesto que los juzgados tienen que tener todas las competencias que la ley les da para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con las actitudes que pueden hacer las autoridades y las personas que desempeñan la gestión política, ¿no? Pero todo eso hay que hacerlo en otro marco, hay que hacerlo en un marco diferente, ¿no? Usted estuvo un tiempo destinado al juzgado de vigilancia penitenciaria. ¿Qué se aprende de estas personas que ya están cumpliendo sus condenas en prisión, en el trato con ellos? Bueno, las personas presas son como nosotros. Es decir, yo creo que lo más importante es plantear que son ciudadanos con todos sus derechos y que están presos por muchas razones, fundamentalmente porque han cometido actos que la sociedad no puede tolerar, ¿no? Y otros actos que, aunque la sociedad tolera, están prohibidos, ¿no? Como puede pasar con la corrupción, que es una cosa que está muy asumida y, sin embargo, no podemos ni por un momento pensar que es asumible en una sociedad que exista corrupción, ¿no? Entonces, lo más importante es saber que son otros ciudadanos como nosotros y que lo que yo creo que el objetivo esencial es ver que si están sufriendo un castigo, que es el castigo de la soledad, el castigo del apartamiento, es una consecuencia de su actitud y que tiene que tener una justificación. Y la justificación es que hagamos posible que no vuelvan a repetir esas actitudes, ¿no? El término reinserción muchas veces yo creo que está desorientado porque está pensado para personas
que no saben vivir en la sociedad, que no tienen capacidad por su propia vulnerabilidad, etcétera. No, hoy día en las prisiones españolas no solamente hay personas pobres, por supuesto que las hay, ¿no? Pero también hay personas que tienen unos niveles medios de vida y hay empresarios y hay políticos y hay personas con buen nivel de vida que han tenido han cometido delitos por violencia de género o en relación con el tráfico o con otras alternativas relacionadas con los negocios, ¿no? Y lo que objetivo fundamental es que ese castigo, ese apartamiento, ese quedar fuera de la sociedad valga para que estas personas rectifiquen ese aspecto de su conducta y digamos, no vuelvan a incidir en ello, ¿no? Y últimamente ha habido un trabajo muy interesante que ha hecho instituciones penitenciarias que demuestra que aunque nos parezca mentira, eso funciona, ¿no? Porque el nivel de reincidencia es realmente pequeño. Estamos en un 20% más o menos de las personas que han cometido un delito y que cuando salen en libertad, pues solamente un 20% volvería, ¿no? Usted fue una de las fundadoras de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Cuál es su consideración sobre el asociacionismo de jueces y magistrados? Pues me parece que es muy bueno. Yo creo que en general el asociarse es necesario un poco en todas las facetas de la vida, ¿no? Y yo creo que el hecho de que los magistrados no podamos estar en partidos políticos, pues es positivo porque demuestra que es posible que pueda haber estructuras asociativas vinculadas a objetivos de carácter general de políticas públicas que no exigen que haya partidos, sino simplemente que haya voluntad de ayudar y de configurar nuevas alternativas, ¿no? Y yo creo que las asociaciones profesionales de la judicatura pues han un instrumento interesante y que tienen sus más y sus menos, como todo, ¿no? Habrán tenido éxitos y fracasos, pero en líneas generales yo creo que sí han valido para plantear que es muy interesante que los magistrados se reflexione sobre lo que significa la propia visión que tiene cada uno de la sociedad y, digamos, del mundo que le rodea y, a su vez, de la ley, de las obligaciones que implica el cumplimiento de la ley. No sé, hay trabajos súper interesantes. Yo, por ejemplo, la revista de Jueces para la Democracia, que es una revista que lleva, yo creo que ya son más de 15 años funcionando, o no sé, tal y tantos, pero y la verdad es estupenda. Hay toda una cantidad de reflexiones ideológicas interesantísimas y yo creo que ese es un trabajo muy bueno de las asociaciones judiciales. Hay voces que dicen que el cuerpo judicial es en su mayoría conservador y que esto viene motivado principalmente, o es una de las causas fundamentales, el tipo de acceso a la carrera mediante la oposición, en la que se necesita al final tiempo, recursos para estudiar y poder presentarse. Un comentario que es muy, muy rechazado por mucha gente y también muy apoyado por mucha otra. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que el derecho se enseña de una manera asocial, ¿no? Yo creo que no es tanto el problema de la judicatura, luego volveré a ello, sino mucho más cómo se enseña el derecho, ¿no? A mí me parece impresionante que en las facultades de Derecho no haya clínicas jurídicas, ¿no? No estén abiertos a cualquier ciudadano que pueda ir y preguntar, oiga, mire, a mí me echan de mi piso, ¿qué es lo que tengo que hacer? O cómo me divorcio, ¿no? O cómo haría una ley para tal cosa o para tal otra, ¿no? La carrera de Derecho se estudia la teoría, se estudian las leyes, no se estudian los efectos que producen las leyes, ¿no? Entonces, eso diseña un tipo de profesional que está preparado exclusivamente para la reflexión teórica y no para la práctica, ¿no? Yo leía estos días un libro que me parece extraordinario y que lo recomiendo mucho, que fue el economista y filósofo Amartya Sen, ya saben que fue premio Nobel. Él tiene un libro que se llama La idea de la justicia, y entonces él lo que plantea es que de alguna manera nos hemos acostumbrado demasiado a plantear la justicia en unos términos convencionales, ¿no? La justicia es esto, lo otro, de más allá. Él más o menos se inclina a decir la justicia fundamentalmente es la desaparición de las injusticias, ¿no? Él plantea la necesidad de que la justicia produzca el efecto de la justicia, no tanto que sigamos hablando de las grandes palabras, ¿no? El derecho habla de las grandes palabras, no analiza cuáles son los efectos que producen las leyes, ¿no? A mí me parece imposible, por ejemplo,
ejemplo, que se estudie la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, en una cátedra y no se estudie cuáles son los efectos que produce la ley de procedimiento administrativo, lo que puede significar que un exceso de complicaciones y de reglamentaciones puede generar la corrupción, puede generar la dilación, puede generar actitudes irregulares dentro del marco para lo que se pensó que era otra cosa diferente. Pero simplemente cualquier norma que hagamos, es decir, hay que analizarla, hay que analizar sus efectos, hay que ver para qué valen las leyes y nada de eso se estudia en derecho. Entonces salen teóricos, del derecho salen teóricos, entonces pues los que se hacen magistrados, pues efectivamente hay que emplear un tiempo en sacar la oposición y es necesario unos ingresos, pero cuando actúan personas que llegan a ser magistrados con becas y que han podido, digamos, que provienen de un estamento social que no es ni muchísimo menos acomodado, pues suelen ser tan conservadores o más que otros que provienen de otro estado social, ¿no? Yo creo que el tema del conservadurismo de la justicia no viene por el origen social de unos y otros, sino por la manera como se estudia el derecho desde el primer momento y porque solamente teniendo una capacidad crítica sobre esa manera de estudiar el derecho como algo abstracto y no como algo concreto, pues se puede empezar a generar una visión progresista y necesaria, porque ¿cómo puede ser que sigamos pensando el derecho en abstracto y no en concreto? ¿Cómo es posible que pensemos en una ley sin analizar los efectos que produce? Estamos ahora mismo en plena actualidad con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, más bien la parálisis de la renovación. ¿Y hasta qué punto un juez, y no me refiero solo a España, porque hace unas semanas veíamos también en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero hasta qué punto un juez con unas ideas propias puede aislarse luego a la toma de una decisión de la presión que le pueda hacer el partido político que le ha apoyado para acceder a ese puesto? Bueno, yo creo que eso es la esencia de la independencia judicial. La esencia de la independencia judicial es que no dependes de nadie. Entonces yo creo que eso es la base fundamental. Tú hagas lo que hagas, no por eso vas a perder tu trabajo, ni por eso vas a vas a ganar menos dinero. Esa es la base de la independencia. Y luego, es cierto, que esa base tiene que estar unida a un subjetivismo necesario, ¿no? Me explico. A mí me gusta mucho y estoy leyendo ahora sobre él y me gustaría además que se tradujera porque se conoce poco en España, la vida de Alvin Sack. Alvin Sack es un magistrado del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, que es un hombre interesantísimo, que fue compañero de Nelson Mandela en el Congreso Nacional Africano. Y cuando él llega a ser magistrado del Tribunal Constitucional, él lo dice muy claro. Dice, yo ahora mi función sé que saldrá y que tendrá que ver que a veces tendré que censurar lo que haya hecho el presidente, lo que haya hecho el señor Mandela, ¿no? Un buen político sabe que cuando es un juez del Constitucional, como en el caso del señor Sack, para él lo más importante es cumplir con las disposiciones legales. Las haya infringido quien las haya infringido. Y lo que más puede ayudar a aquel amigo o a aquella persona que en su día formó parte de ese proceso revolucionario es precisamente decirle que se ha equivocado, ¿no? Esa es la parte subjetiva de la independencia y la parte objetiva es lo que te he dicho antes, es decir, que a ti ni te van a disminuir el sueldo ni te van a quitar el trabajo y eso es lo bueno de la independencia, ¿no? El que alguien nombre, pues es bastante relativo porque ahí influyen muchísimas cosas y influye a veces mucho más que lo político puro, lo personal, ¿no? ¿Y cómo ve la independencia judicial? Pues no puedo dejar de preguntarle. En estos últimos meses y semanas, digamos que hay choques continuos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de esta independencia judicial? ¿Estamos mejor o peor que antes? Con esta, además, parálisis un poco de todo lo que supone. Estamos fatal por el parálisis de las instituciones, pero yo en eso ya me he pronunciado. He escrito algunos artículos y lo he explicado muy bien. Lo que yo creo que el gobierno nunca debería haber hecho es meterse en negociaciones de pactos con unos y con otros, sino hacer lo que dice la ley. La ley lo dice muy clarito, que pasados los 4 años del periodo del Consejo General del Poder Judicial, las presidentes de las cámaras tienen que citar las elecciones, ¿no? Y empezar las elecciones. La ley lo dice, es decir, las asociaciones profesionales presentan sus candidatos
los magistrados que no están en asociaciones profesionales tienen que presentar sus avales y con ese colectivo de, digamos, personas que quieren ser elegidas, tanto el Congreso como el Senado tienen que empezar a seleccionar. Y ya está, es así lo que hay que hacer. Y me dirán, bueno, y si no se consiguen los 3/5, bueno, pues habrá que volver a empezar, habrá que buscar otros magistrados, ¿no? Y si resulta que un partido, me dicen, se niega sistemáticamente a nombrar a ninguno, bueno, pues en ese caso es algo de lo que prevé precisamente el reglamento de las Cortes, de una actitud absolutamente contra la Constitución. Si nos leemos el reglamento de las Cortes, vemos que ninguno de los senadores ni los congresistas pueden tener actitudes contra la Constitución. Si sistemáticamente un partido político se negara a hacer posible en el seno de las votaciones el que se llegara a los 3/5, se consideraría sin lugar a ninguna duda que estaba haciendo una actitud anticonstitucional y se les podría sancionar. Una carrera judicial de muchos años, ¿la echa de menos? ¿Qué es lo que echa de menos de aquellos años? No, a mí cada cosa en su momento me ha gustado mucho. Entonces, yo me ha gustado muchísimo la carrera judicial. Siempre en todo hay cosas que te gustan más y cosas menos, pero he disfrutado mucho. Y tengo muchos recuerdos, me ha enriquecido mucho, me ha enseñado mucho a ver la vida siempre desde las distintas, desde sus distintos lugares, ¿no? Es decir, ver que es muy difícil tener una visión única, ¿no? Porque hay siempre visiones encontradas, ¿no? Y es muy bueno, te ayuda mucho a escuchar a unos y a otros y eso ha sido muy bien, pero bueno, una cosa que ha pasado y ya está, muy bien. Pasó y lo primero que hizo luego fue estar unos años trabajando en el País Vasco cuando precisamente Patxi López era lehendakari en la Oficina de Reparación de Abusos Policiales. Entrar en contacto con las víctimas de la violencia política, ¿qué aprendió de ello? Bueno, fue otra experiencia muy buena porque la verdad es que, bueno, yo nada más jubilarme, pues hice varias cosas, ¿no? Aparte de empezar a hacer una ONG con la que ha sido mucho trabajo, ahora se llama Cosiendo el Paro, porque haciendo labores de artesanía, a mí aparte de todas estas otras cosas jurídicas, me ha gustado muchísimo siempre la artesanía, sobre todo hacer muñecos desde pequeña, hacía muchos muñecos y bueno, pues hemos hecho con la marca Zapatelas, tenemos una ONG que se llama Cosiendo el Paro y hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Pero entonces, aparte de al jubilarme comenzar a hacer esas cosas, también me interesé mucho hacer cosas que no había podido hacer cuando estaba en activo y estuve en la República del Congo haciendo un trabajo para los magistrados y los jueces de allí y justo cuando volví del Congo pues me plantearon la posibilidad de hacer este trabajo para las víctimas del País Vasco y bueno, interesantísimo porque me permitió en primer lugar conocer cosas que yo desconocía de cuál había sido el drama del País Vasco y en la medida de lo posible pues me pareció que pude poner mi granito de arena para acercar un poco ese dolor que estaba desconocido de quienes habían sido víctimas pues precisamente de las fuerzas de orden público, ¿no? Y que en esa medida pues estaban como absolutamente arrinconadas, a la vez que a su vez veía como la propia sociedad se sentía completamente a disgusto, ¿no? De haber tenido también esa actitud de agresividad frente a las fuerzas de orden público y no haber sabido en un momento concreto parar los pies a los crímenes que estaba haciendo la ETA, ¿no? Y luego, pues un poco cerrando el círculo, la alcaldía de Madrid. Usted ha sido 4 años alcaldesa de Madrid. Dicen que ser alcalde de Madrid, un alcalde de Madrid tiene más poder que un ministro. ¿Tanta poder e influencia se tiene? Pues yo creo que no. Ya lo he dicho muchas veces, la gente se queda sorprendida. Yo creo que se tiene más poder siendo juez, ¿no? Como alcalde, pues es un cargo muy importante, pero las posibilidades que tienes de tomar decisiones pues son naturalmente muy colegiadas y tienen muchísimo que ver con los controles que tiene que tener la propia Junta de Gobierno y además el pleno del ayuntamiento y pues, bueno, puedes generar, por supuesto, políticas que son muy interesantes y muy importantes para la ciudad, pero están llenas de contrapoderes que son interesantes y están bien.
Usted además consiguió regir la ciudad en un paréntesis de un largo periodo de muchos años de gobierno del Partido Popular y lo consiguió liderando un proyecto muy marcado por su propio tirón electoral. Pero ¿cómo fue su relación con sus propios socios, con Unidas Podemos y con el PSOE? Bueno, fue todo un poco precipitado. En el momento en que yo acepté liderar la candidatura, pues estaba también muy poco diseñado que era la candidatura, una candidatura en la que había distintos grupos, distintos que procedían no tanto de partidos políticos, salvo el caso de Podemos, pero los demás eran más bien asociaciones que no tenían la estructura de partido político, ¿no? Y conseguimos pues hacer una estructura un poco más homogénea, pero partiendo siempre de la particularidad de que yo no formaba parte de ninguno de esos pequeños grupos, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que en líneas generales, pues tuvimos dificultades, pero conseguimos lo más importante, ¿no? Que hubiera un núcleo esencial que trabajaba muy claro por esa necesidad de mejorar las condiciones que sabíamos que había en Madrid y sobre todo de dar otra imagen de Madrid, una imagen de participación, digamos, de igualdad, de feminismo, de mucha más apertura, de mucha más libertad hacia la cultura, ¿no? Y yo creo que eso lo conseguimos. ¿De qué legado está más orgullosa en estos 4 años? No lo sé, quizá de poder dejar la imagen de que se puede ser político de una manera diferente. Pues sí, pero además usted fue alcaldesa sin ser la más votada y justamente en las siguientes elecciones, siendo la más votada, no pudo alcanzar la alcaldía por el tema de las sumas electorales y las coaliciones. Ha vivido las 2 caras de las mayorías. ¿Qué se Eso aprende es. de este mundo de sumas políticas? Bueno, no sé, igual está bien que hubiera una segunda vuelta, no sé. Yo creo que sí ayudarían las segundas vueltas a lo mejor, pero no estoy muy segura, tampoco estaría dispuesta a hacer aquí una afirmación muy rotunda, pero sí, me parece que limpia, la segunda vuelta limpia un poco, ¿no? Porque parece que, no sé, creo yo. Y se aprovecha mucho más el voto, ¿no? Siempre hay Sí, una concentración de voto que en las primeras vueltas queda muy diseminado y que mucho voto queda claro. perdido. Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que eso sería bueno. Me parece que ayudaría a una segunda vuelta, ¿no? Y la hay en muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando fui decana de los jueces, cuando me eligieron decana, pues también hubo una segunda vuelta, ¿no? Es bastante interesante las segundas vueltas, creo, y hubiera posibilitado esos cambios. Vamos a terminar, porque ya estamos a punto de finalizar y lo hacemos siempre con 4 preguntas a todos nuestros invitados, que son las mismas. Son 4 preguntas de respuesta muy corta. Y la primera de ellas es, ¿qué le ha dado miedo aprender alguna vez y no lo ha hecho? Pues miedo no sé, me ha dado pena no aprender a cantar, ¿Cuándo se para de aprender? nunca. ¿Qué le gustaría no haber aprendido? Pues nada, todo me ha parecido bien, lo que he aprendido, para bien o para mal, todo me ha venido bien. Y la última, ¿con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Un poco con todos. No creo que se pueda decir solo con alguien, ¿no? Con todos, vivos y muertos, directamente con sus palabras o con sus libros o con sus escritos o con sus poemas o con sus películas. Pues muchísimas gracias, Manuela. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Yo creo que todos los que la escuchan van a aprender todo. Yo he aprendido muchísimo y lo último que espero es que por lo menos haya pasado usted unos minutos agradables con esta charla. Claro que sí. Venga, fenomenal, a seguir aprendiendo. Universidad como... Por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.